Entrevistar a escritoras famosas y exitosas porque son referentes femeninos que hacen de este un mundo mejor cada día es para mí uno de los mayores placeres de mi trabajo como coach literario. Sin embargo, cuando el año pasado convocamos el primer congreso de escritoras Cambia Vidas, lo hicimos con una promesa en forma de pregunta, que es la misma pregunta que hacemos este año y que va a ser la misma pregunta que voy a dejar en la landing de suscripción, yo creo que para siempre. ¿Y por qué te cuento esto? Porque esa pregunta es, ¿te imaginas ser tú misma una de las escritoras participantes en este congreso el año que viene? Insisto, entrevistar a tías super pro como Cristina Soria, como Mónica Galán Bravo, como Laura Chica, Catalina Hoffman, la doctora Emma Rivas, Bárbara Munar, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas estrellas de la literatura de desarrollo personal que pasan y seguirán pasando por este congreso de escritoras Cambia Vidas, para mí es un placer inenarrable. Pero entrevistar a una profesional que el año pasado veía estas mismas entrevistas sintiéndose una novata y chiquitita, como ella dice, y que este año haya entrado por méritos propios en el elenco de escritoras cambiavidas por la puerta grande, ¿cómo decirte? Eso no tiene parangón. Como reza el título de esta entrevista, es un sueño hecho realidad. Para ella, para mí, y ¿por qué no? También para ti, porque ¿quién no te dice a ti que nos estás viendo sintiéndote novata y chiquitita como se sentía Ilse el año pasado? ¿Quién te dice a ti que el año que viene no vas a estar ahí, al otro lado de la pantalla, hablando de tu flamante libro Cambiavidas? Durante más de 12 años me he dedicado a acompañar a decenas de profesionales a escribir los libros que las han convertido en referentes en sus distintos nichos de mercado. Pero llegó un momento en que eran tantas las solicitudes que recibía y tan escaso mi tiempo que con ayuda de un mentor me decidí a dar el paso de crear una metodología que condensara en 3 libros y en 30 vídeos lo que hacía con mis clientes en los procesos de coaching literario. Y un año más tarde, son numerosos los testimonios de profesionales que certifican y corroboran que el método PowerWrite funciona y funciona muy bien. Pero si hay un caso que ha sobrepasado con creces las mejores expectativas, ese ha sido el de Ilse Rodríguez, la autora de El Liderómetro. Querida Ilse, ¿cómo estás? Bienvenida a la que ya es tu casa para siempre, el Congreso de Escritoras Cambiavidas. Wow, Rubén, ¿cómo estoy? Feliz y me siento muy honrada de esta invitación y de poder estar compartiendo acá contigo en este congreso y en esta conversación de hoy. Muchas gracias de verdad por ello. Muchas gracias a ti por todo, por asistir el año pasado al primer congreso, por ponerte en contacto conmigo, por confiar en mí para que te acompañara a escribir tu libro transformador, por haber seguido tan fielmente todos y cada uno de los pasos de la metodología, por haber ido mucho más allá de lo que yo pensaba que podía ir una persona siguiendo esta metodología creada con tantísimo cariño y sobre todo por haber creado, por haber dado a luz el liderómetro. Por favor, enséñanoslo, que sé que lo tienes ahí. Acá está. Fijaros qué libro tan bonito por fuera y yo os garantizo que es precioso por dentro. Mira ahí. Muchas Wow, gracias de verdad por haber materializado este sueño tuyo y mío que, bueno, y haber aceptado, por supuesto, la invitación a presentarnos en primicia, porque Ilse lo está presentando aquí en primicia, su libro Cambia Vidas, que un año después sale al mercado y ya tenemos los primeros testimonios, luego nos comentará, de personas que lo están leyendo y que, bueno, pues eso, no solamente se están viendo súper reflejadas en él, sino que incluso se atreven a decir que
este libro tiene todas las papeletas para ayudarles y para transformarles su forma de liderar. Porque la promesa del libro de Ilse es un poco esa, ¿no? Conviértete en el líder al que todos quieren seguir. Esta es la propuesta que nos plantea Ilse en una obra con un enorme potencial transformador que, además de ayudarnos a calibrar objetivamente y desarrollar nuestras habilidades de liderazgo, se va a convertir por méritos propios, el liderómetro, en el primer título de nuestra recién estrenada Biblioteca de Escritoras Cambiavidas. Para aquellos que no la conozcáis todavía, que dentro de un tiempo veréis que va a dar mucho que hablar, Ilse Rodríguez es coach de nuevos líderes y su misión es ayudar a líderes de habla hispana, por supuesto, a pasar del agobio a la tranquilidad para que expresen su potencial conectando con su ser, con su hacer y logren sus objetivos mejor, de una mejor manera, de una forma más coherente y renueven su forma de liderar de manera consciente y compasiva para inspirar a otras personas. La metodología de Ilse nos invita a liderar de una manera genuina. Para Ilse, como ella expresa muy bien en el liderómetro, existen dos tipos de líderes. Los que se dejan llevar por el día a día haciendo lo mejor que pueden y repitiendo patrones de comportamiento modelados a partir de otras personas que los lideraron a ellos, y los que brillan genuinamente liderando desde su esencia, mejorando cada día para desarrollar habilidades necesarias y ser su mejor versión. Y ambos, qué duda cabe, lideran, pero solo uno llegará a ser el tipo de persona que otros desean seguir voluntariamente. ¿Tú cuál crees que será? Como ella misma subraya, el liderazgo no se trata de ti o del cargo que tengas, sino de cómo puedas ayudar a otras personas a lograr y a hacer más. Bueno, Ilse, vamos a zambullirnos de lleno en el liderómetro. Y lo primero que quiero preguntarte es que, bueno, aparte de su título súper original y rompedor, el liderómetro, que ya de entrada deducimos un poco por dónde van los tiros, ¿no? Lo que más me atrae de tu libro es la promesa de transformación que lleva implícita el subtítulo de tu obra. Calibra y desarrolla de forma sencilla y objetiva tus habilidades de liderazgo. De modo que me temo que la pregunta es obligada. Querida Ilse, ¿realmente podemos llegar a calibrar de forma sencilla y objetiva nuestras habilidades de liderazgo? Gracias, Rubén, por esa pregunta y yo creo que indudablemente sí. Sí es posible calibrar de qué manera estamos haciendo lo que sea que estamos haciendo. Y en el caso particular de lo que me ocupo y de lo que se ocupa el libro, pues tiene que ver con habilidades de liderazgo que en efecto es posible calibrar. De hecho, etimológicamente, calibrar quiere decir ajustar instrumentos. Y precisamente de lo que se trata es de que quien quiera llevarse a sí mismo a hacer mejor lo que hace en la vida y como líder, pues necesita estar precisamente ajustando y para eso tiene que estar midiendo cómo lo hace. Entonces, definitivamente sí, sí es posible y esto tiene el nivel de sofisticación que cada quien quiera ponerle al tema. De hecho, hay maneras de calibrar cómo estoy en ciertas habilidades desde el punto de vista de estudios de neurociencia. Es posible saber cómo estoy utilizando la capacidad de mi cerebro, las estructuras cerebrales están claramente identificadas y se puede ver dónde hay una subutilización o dónde se está sobreutilizando alguna de las capacidades que tenemos desde el punto de vista cerebral, es decir, biológicamente se puede calibrar, pero también desde el punto de vista conductual y desde la psicología también se puede hacer y hay unas pruebas de personalidad que permiten valorar nivel de competencias y demás, y por supuesto en lo que tiene que ver con habilidades de liderazgo, pues los años de experiencia que tengo dedicado a este tema me ha llevado también a generar una herramienta para calibrar precisamente cómo estás tú en tus habilidades de liderazgo. Entonces la respuesta, Rubén, es sí, indudablemente sí. Maravilloso, maravilloso. Bueno,
Luego nos hablarás más en profundidad de estas herramientas que están disponibles a través de tu libro, porque de verdad que el libro de Ilse no solamente es un libro, es como un portal hacia una experiencia multidimensional y multitextual. Pero bueno, no avancemos, no avancemos todavía, no hagamos spoiler, que luego ella nos lo explicará muy bien. Ahora vayamos de la portada a la introducción del libro, ¿no? En la introducción del libro Ajá. sostienes que los líderes que se consideran a sí mismos incompetentes, con casi total probabilidad, estarán equivocados. ¿Cómo es esto? Pues bueno, yo creo que parte de esa afirmación viene de alguna manera de mi propia experiencia como líder. Yo tengo un bagaje antes de dedicarme a ser coach de líderes, estuve en el mundo corporativo y ascendí en esa carrera de el logro y el mejor resultado y el pasar de un rol a otro y un rol a otro hasta llegar a lo que llaman el Olimpo corporativo. Y lo que ocurría en mi caso es que estaba allí y a veces como que lo dudaba. Dudaba de mí, dudaba de si eso sí era correcto para mí, si eso era lo que me correspondía o incluso dudaba de la forma como lo estaba haciendo. Y desde ahí, pues de alguna manera, por más rudo que pueda sonar, sí me consideraba incompetente, así corporativamente no me atreviera por nada del mundo a reconocerlo. Hablo desde mi experiencia siendo líder y también lo pongo desde la experiencia de los cientos de líderes que he acompañado en 10 años que llevo dedicada a esta labor. Y es, la mayoría de las personas se consideran incompetentes, pero en su conversación interior. Ujú. No lo van a decir, y menos en esos entornos corporativos que son muy competitivos, muy de demostrar un montón de aspectos personales, donde nos ponemos velos y máscaras. Entonces, si yo me pongo una máscara, pues esa máscara no va a ser para precisamente dejar ver que hay algo en lo que me siento incompetente. Pero la realidad es que sí. La realidad es que muchas personas que son realmente, que tienen un gran potencial, en el fondo no lo pueden expresar del todo porque tienen una conversación interna que los hace sentir incompetentes. Y la conversación interna puede ser originada en creencias, puede ser venir de vivencias que han tenido, situaciones donde han sentido que no lo han hecho de la mejor manera, o esa conversación también de siempre lo pude haber hecho mejor, lo pude haber hecho mejor, la insuficiencia, el no me lo merezco. Entonces, este tipo de sesgos y pensamientos que acompañan a las personas muchas veces sin darse cuenta, sí los hacen en el fondo a ser incompetentes. Y lo peor es que, como le pasaba a un cliente que me acuerdo mucho, que en una de estas reflexiones decía, claro, yo por tratar de demostrar que soy bueno, o sea, en el fondo se estaba considerando incompetente, terminaba haciendo cosas que le mostraban a sus jefes que no era suficientemente bueno porque él solito se estresaba. Entonces esas son las paradojas en las que están los líderes, en donde precisamente sí en el fondo tienen algo en su interior que no los permite ser totalmente brillantes. Genial, genial. Yo creo, de hecho, Ilse, que uno de los grandes baluartes de tu libro y que ya está propiciando los primeros testimonios exitosos es precisamente que has dado en la clave del punto de dolor de estas conversaciones internas que tienen los propios líderes que no se atreven a expresar abiertamente, pero que a través de Miguel, que es ese personaje, ¿no? que vehicula un poco los conocimientos a lo largo de tu libro, con el que tú vas manteniendo conversaciones, esas conversaciones que a lo mejor un Miguel, que es un líder común, no se atreve a mantener con nadie, les pones ese espejo delante, ellos se sienten íntimamente identificados con esas conversaciones internas y por ende consigues que afloren esos miedos, esas creencias limitantes. Y una vez que las han reconocido como suyas, las del personaje, se están más próximos, más proclives a resolver esas mismas creencias o esas mismas limitaciones y como además le suministras esta herramienta objetiva para poder mensurar sus propias habilidades de liderazgo y contrastar que están equivocados en el fondo,
Porque claro, una cosa es lo que tú crees y otra cosa es lo que tú obtienes. Tú puedes pensar que estás delgado y vas a la farmacia y te pesas y te das cuenta de que el índice de masa corporal está disparado, y puedes pensar lo contrario, que estás obeso y luego descubres que no, que estás en tu peso, ¿no? O sea, pues esto es un poco lo mismo llevado al mundo del liderazgo, y creo que ahí radica la gran clave de tu libro y lo que le distingue absolutamente de todos los otros libros que yo he leído y que tú has leído acerca de liderazgo. Pero si hay algo que me hace verdadera gracia de tu libro, del liderómetro, porque estoy seguro también de que la mayoría de los líderes que lo lean se van a sentir perfectamente reflejados en este concepto, es el del líder sándwich, ¿no? Por favor, explícanos un poco más en qué consiste este término del líder sándwich y cómo se puede dejar de serlo. El líder sándwich es lo que yo fui. Yo creo que una de las mayores aprendizajes de escribir un libro ha sido el poder recoger mis propios aprendizajes, pero también plasmarlo de muchas personas que viven eso y que no lo pueden evidenciar. Y es el líder que está en la mitad de dos, llamémoslo, figuras que ponen presión. De una parte están los jefes, ¿no? Entonces, en la medida en que una persona va siendo muy competente y va dando resultados en su carrera profesional, empieza a ascender. Y ese ascenso hace que esté más cerca de lo que yo llamaba ahora como el curubito o el Olimpo de los sectores corporativos. Son los líderes, los vicepresidentes, los gerentes, y este líder está debajo de ellos, pero resulta que como ha sido muy bueno haciendo cosas y lo han nombrado para que tenga un equipo a cargo, lidere un proyecto, coordine recursos, personas y demás, entonces además tiene un equipo debajo. Entonces está literalmente en la mitad, como lo dice en el libro, entre dos tajadas de pan, si lo podríamos decir así, y es entre dos tajadas de pan que están haciendo presión, los unos hacia arriba y los otros hacia abajo. Y este pobre está ahí metido tratando de sacar la cabeza, de respirar, de hacer cosas, de no defraudar a los de arriba, pero también tratando de inspirar a los de abajo. Entonces es como una sensación de agobio, precisamente por eso es que yo hablo de ayudar a los líderes, como tú lo mencionabas ahora, ayudarlos a pasar del agobio a la tranquilidad, porque esa sensación genera agobio, la presión de unos y la presión de los otros pidiendo que tomes decisiones, que hay un conflicto, que qué hacemos acá, que me apruebes esto, que me firmes esto, cuando los jefes están pidiendo resultados. Entonces, esa situación de estar en la mitad de esa presión es lo que yo llamo un líder sándwich. La verdad es que desde el punto de vista narrativo, a mí se me cae la baba, empiezo a salivar porque, claro, es una atmósfera en la que los conflictos tienen que surgir de forma espontánea y natural constantemente. O sea, podría ser perfectísimamente una serie de televisión, el líder sándwich, ¿no? Viendo Sí. esos retos a los que se tiene que enfrentar constantemente y que en gran medida deben ser irresolubles de una forma positiva. O sea, al final es como elegir entre el mal mayor y el mal menor, pero a lo mejor no hay una forma óptima, ¿no?, de resolverlo. Pero vamos, que ya te digo, desde el punto de vista narrativo me parece fantástica la propuesta. Bueno, continuemos con el análisis del liderazgo. Según tus propias investigaciones, el 82% de los líderes que has entrevistado para documentar tu obra reconocieron que cuando asumieron el rol de liderazgo por primera vez no contaban con habilidades requeridas, ¿no?, con las habilidades que a ellos les habría gustado disponer en ese momento. Y que el 85% manifestó no sentirse preparado en ese momento para liderar. Y yo quiero preguntarte, Ilse, ¿por qué ocurre esto? ¿Y qué consecuencias tiene, ¿no? Y lo más importante de todo, ¿qué alternativas nos propones para que esta forma de aprender a liderar por ensayo y error pues deje de ser así? Esa es una muy buena pregunta y yo creo que es parte de lo que busco como resolver al dedicarme a lo que hago y al generar este libro, y es que el sistema educativo, para bien o para mal, es el que es, pero típicamente no educa para la vida real. Entonces, cuando vamos a la universidad, pues aprendemos una serie de información, modelos, esquemas, formas de pensar que por supuesto dan una estructura que es muy importante,
pero cuando nos vemos abocados a la necesidad de relacionarnos en entornos complejos, de tomar decisiones, de movilizar a personas, finalmente liderar sí o sí va a tener que ver siempre con seres humanos, pues entonces allí eso no se lo enseñan a nadie en una universidad. Yo estudié administración de empresas y la verdad hubo muy poco de esos temas a lo largo de mis 5 años de carrera profesional. No me quiero imaginar entonces en otro tipo de carreras, con otro tipo de formaciones como la ingeniería, el derecho, la contaduría, la contabilidad, o sea, otro tipo de carreras que son menos humanistas, pues eso es algo que no enseñan en la universidad. Y entonces vamos a la universidad y aprendemos un montón de información, que claro, es información, que nos sirve para empezar a hacer cuando estamos en nuestra carrera profesional en esos primeros peldaños. Está perfecto. Tú tienes que saber calcular bien lo que necesitas para un proyecto, para un presupuesto, necesitas saber diseñar bien, eso lo necesitas saber hacer en esos primeros años de tu carrera profesional. Pero en la medida en que vas creciendo, ya eso no es lo que va a marcar una diferencia. Y ahí es donde entra el tema de la incompetencia de la que estábamos hablando, porque entonces nos enfrentamos a hacer algo que nunca hemos hecho, que no sabemos cómo es y que no vamos a reconocer que no lo sabemos. Y empezamos a hacer fuerza y empezamos a pasarla mal. Y entonces, pues claramente lo que empieza a pasar y la consecuencia es que se genera el agobio, se genera la presión, estrés, enfermedades. Hay personas que no manejan esto bien y terminan francamente en unos estados tanto físicos como emocionales que no se le desean a nadie. Y yo creo que la forma de resolver esto es precisamente si estamos en ese tema de estar en el sándwich, es dando espacio, buscándose el espacio, generándose el espacio personal. ¿Cómo hacerlo? Estamos tan ocupados, y hablo por mí, porque también estuve en esa carrera de las ratas, pero ya no, pero sí veo muchas personas muy ocupadas allí, que no se toman el tiempo de hacer una pausa para pensar ni siquiera cómo están ni cómo lo están haciendo. Entonces, si tú no te tomas una pausa, no vas a poder respirar. Respirar te permite darte espacio. Y cuando tú haces esa pausa y puedes analizar qué está pasando contigo, qué te está moviendo, en qué estás siendo coherente o no, tienes o no claros tus valores. Y todo esto es parte de lo que yo invito a los líderes a que precisamente se trabajen a sí mismos, a ellos, antes de empezar a mirar y a poner los reflectores en los otros. Entonces, yo creo que el tema de resolver esta situación de agobio se logra generando precisamente esos, como ese espacio que te permita tener mayor conciencia, que te permita tomar mayor responsabilidad, porque solemos pensar que es el otro y el malo es mi jefe y mi equipo, si hiciera las cosas de tal manera yo estaría mejor. Y resulta que en la medida en que tú tomes conciencia de qué está pasando contigo y te hagas cargo de eso, pues entonces vas a poder empezar a generar acciones distintas. Y también el tema de salir de ese agobio, pues pasa por actuar distinto. Pero eso no va a pasar porque tú le hagas caso a alguien o te escuches un consejo y lo apliques. Los consejos no funcionan porque los consejos te los da otra persona que no está viviendo lo que tú estás viviendo. El tema es que tú encuentres tu propia respuesta. Y entonces creo que desde ahí es donde aplica el concepto del desarrollo personal y profesional individual que no lo dan las universidades porque el sistema, insisto, está pensado con otro enfoque que es distinto. Y aquí es donde yo creo, en esta búsqueda personal de respuestas únicas e intransferibles para nuestros casos particulares, donde tiene todo el sentido del mundo que tú hayas incluido también en tu propio libro tu propia metodología para convertirnos en unos líderes de FIAR, ¿no? FIAR, F-I-A-R, un acróstico formado por las iniciales de los conceptos formarte, implicarte, actuar y repetir. Y yo, a ver, aunque sé que es hacer un poco de spoiler de tu metodología, te quiero pedir que nos desarrolles muy brevemente este acróstico, estas claves de tu metodología. Este acróstico lo generé precisamente desde el punto de vista de cómo es importante para las personas trabajar en su confianza personal. Fiar tiene que ver con confiar, con confianza. Y eso se logra cuando, por supuesto, adquirimos información.
Yo no digo que, ya acabo de decir lo que dije del sistema educativo, y aún así es muy importante tener información, es decir, información contrastada, modelos, reflexiones que otras personas hayan hecho, claramente. Entonces hay que formarse con conceptos básicos. Pero es que el tema es que muchas personas se quedan allí y no lo interiorizan. Entonces, precisamente por eso es la I del método FIAR. O sea, hay que formarse un criterio, hay que formarse con información, pero después tenemos que ser capaces de implicarnos en el aprendizaje para interiorizarlo. Cuando no nos implicamos, pues sencillamente las cosas nos pasan derecho. Entonces ese libro no me sirvió para nada, ese curso no me sirvió para nada, porque ¿qué tanto te implicaste tú? Entonces por eso es muy importante la I de implicarse. Pero implicarse no es solamente como lo que hay que hacer, es decir, eso se queda corto, también hay que actuar, porque como dice un amigo tuyo, llamado Sergio Fernández, dice, cuando hacemos cosas, pasan cosas. Entonces, si tú no haces algo con esa información y con esos modelos que estás recibiendo, pues no va a pasar nada. Sí o sí, un método de aprendizaje tiene que pasar por llevar lo que sea que estás aprendiendo por la acción. Y no solamente la acción una vez, sino la acción repetida y sostenida para remarcar. Entonces, en esencia, tenemos que pasar por un proceso que tiene la formación, el hacerte cargo, el implicarte, el actuar y el repetir para remarcar. Ese es el método que he trabajado durante todos Maravilloso, estos años. maravilloso. Bueno, y hablando de poner en práctica los métodos y más concretamente tu método FIAR, el que incluyes dentro del liderómetro, ya tenemos noticias, ¿no? De personas que no solamente están leyendo el libro, sino que están poniendo en práctica tu metodología. Cuéntanos un poquito ese feedback que estás recibiendo por parte de las personas que, bueno, pues que ya se han aproximado a tu obra y que están viendo que efectivamente se sienten reconocidas en ella, sienten que hay una metodología muy contrastada detrás y se están preguntando dónde demonios estaba esta mujer durante todos estos años, ¿no? Cuéntanos esas Eso ha sido experiencias. una experiencia, creo que es de las experiencias más bonitas, recientes, y es precisamente empezar a recibir esos comentarios que a mí me sorprenden, la verdad, porque son muy naturales y muy genuinos en el sentido de decir, oye, empecé a leer y me sentí conversando contigo, me sentí identificado en las palabras de esa situación que estaba viviendo este personaje Miguel. Yo también la he vivido, claro, seguramente guardadas las proporciones, pero empezar a sentir y a recibir ese tipo de mensajes donde las personas dicen, wow, esto me ha servido para querer saber más, incluso el poder saber que tienen acceso no solamente a lo que están leyendo en el libro, sino a los otros recursos, porque como lo mencionabas ahora, el libro es todo ¿cómo le llamamos a esto? Como un ecosistema Sí, alrededor del aprendizaje del liderazgo, de la mejora del liderazgo. Entonces me decían, es maravilloso poder saber que salgo del libro y que está tal recurso que puedo ir a escuchar tu voz hablando de ese tema en tu podcast, o saber que hay un video que hiciste donde estás hablando de esto y que de ahí hay herramientas que ya me están sirviendo, que ya estoy poniendo en práctica. O por ejemplo, otros mensajes que he recibido diciéndome, wow, esta frase que leí en este libro literalmente me hizo como expandir la posibilidad de lo que yo pensaba que estaba haciendo. Y bueno, eso como te digo, Rubén, pues es algo que es muy sorprendente y que la verdad es muy difícil de describir lo que, bueno, tú lo debes vivir también porque tú también eres escritor, pero es muy difícil de describir eso que se siente cuando uno yo recibe ese tipo lo de vivo feedback. mucho a través de vosotras y este momento, ¿no? Como de, y perdóname la expresión, de perder la virginidad es maravilloso, es precioso porque siempre siempre os sorprende que haya personas que les encanten vuestros libros y yo me pregunto, aunque por otro lado también sé la respuesta, ¿no? ¿Por qué os sorprende tanto cuando habéis trabajado tanto el libro, cuando tenéis tantos años de experiencia, cuando hay todo ese ecosistema del que hablas tú detrás? Porque claro, estás hablando aquí de los recursos que pones a disposición
lectores, de tus clientes, podcast, vídeos, tal, pero es que también existen esos códigos QR que nos llevan, que nos trasladan directamente hacia herramientas con las que podemos interactuar en vivo para medir, para calibrar nuestras habilidades de liderazgo y con base en las carencias o necesidades nos van recomendando qué tenemos, en qué aspectos podemos trabajar y sobre todo cómo podemos trabajarlos. O sea, es que al final es como, no sé, yo sinceramente creo en este ámbito concreto del desarrollo de las capacidades de liderazgo, yo me pregunto, ¿habrá algo que se pueda aportar que no aporte el liderómetro? El tiempo nos lo dirá, pero a mí ahora mismo, si me viene otra profesional y me dice, quiero escribir un libro sobre liderazgo, le diré, mira, primero léete y bucea en todo el ecosistema de ILSE porque a ver si hay algo más que se pueda aportar, ¿no? Pero bueno, como todo en la vida, todo es mejorable y el tiempo lo demuestra que todo se puede mejorar, pero en tu caso concreto, esa sorpresa para mí no lo es porque yo ya sabía desde el principio y sabiendo cómo trabajas tú de exhaustivamente, que eso tarde o temprano se tenía que dar, ¿no? Pero bueno, ahora que tu libro Cambia Vidas es una realidad y además una realidad que recibe este tipo de feedback, cuéntanos en confianza. ¿Durante cuántos años estuviste planteándote escribirlo? ¿Y por qué una mujer tan preparada como tú, con tantos años de experiencia y casos de éxito con tus clientes, que cuenta con su propia metodología para calibrar y desarrollar el liderazgo, no se atrevió a dar el paso de escribir su libro antes? Por favor, Ilse, cuéntanos qué te impedía hacer esto antes. Wow, acabo de suspirar, no sé si se notó, pero acabo de suspirar porque esta es una pregunta de esas que me lleva a recordarme un poco cuál ha sido mi camino. Yo, para responder de manera puntual a tu pregunta de hace cuánto tiempo me lo había planteado, yo creo que hace unos 6 u 8 años, aunque en el fondo había más tiempo, o sea, desde mucho antes también por este dicho de que uno en la vida tiene que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Yo pues el árbol ya, el hijo no por decisión personal y pues el libro como que eso estaba ahí, la posibilidad de escribir un libro como que lo que corresponde hacer, no digo uno tiene que hacer, sino lo que corresponde hacer. Entonces, desde el punto de vista de así serio, serio, cuando me lo había planteado, tal vez hace unos 6 u 8 años, no, tal vez 6 o 7 años, con una conversación como que alguien muy cercano a mí puso una semillita de decirme, tú deberías escribir un libro, y en ese momento como que algo me conectó y dije, ¿sabes qué? Sí, y hasta le pedí ayuda. Ella ni siquiera es coach literario como tú, ella es periodista, y me dijo, sí, claro, yo te ayudo, pero pues claramente estaba yo ahí mirando, como decimos aquí en Colombia, miando fuera el tiesto, porque claramente el enfoque era otro. Entonces, pues no, sin embargo, esa semilla quedó como puesta ahí, y eso me daba vueltas en la cabeza, y yo después hablaba, compartía con otras personas sobre mi experiencia personal o sobre cómo ayudo líderes, y como que me llegaban mensajes, ¿no? Y me decían, wow, tú deberías escribir un libro, y yo, sí, pero ¿cómo? O sea, ¿de dónde voy a escribir yo un libro? Y entonces esto lo conecto con la segunda parte de tu pregunta, y es, ¿y por qué no me había atrevido a hacerlo antes? Y yo estoy, digamos que segura que la razón por la cual no me había atrevido a hacerlo antes era sencillamente porque no estaba lista. Y no estaba lista no porque no tuviera la información, las herramientas, la formación en liderazgo y la experiencia formando líderes, acompañando líderes en sus procesos de coaching individual, sino porque era yo a quien le correspondía trabajar algunos temas internos, de los que estábamos hablando ahora precisamente, asociados a creencias personales, paradigmas, juicios, algunos síndromes de los que tú hablas en tu metodología, el síndrome del impostor, el síndrome de la hoja en blanco, porque pues yo decía escribir, pues por Dios, yo creo que la última vez que yo escribí sería cuando hice mi proyecto de grado de la maestría,
y pues yo creo que eso ni lo escribí yo, o sea, eso lo escribió mi compañero. Entonces yo decía, escribir mi clase de español de hace como 20 años. Entonces es como muy lejana la idea de poder escribir un libro, sobre todo no cualquier tipo de libro, porque cuando me lo empecé a plantear, yo decía, si yo quiero escribir, yo no voy a escribir. Yo soy un eneatipo uno perfeccionista, a mucho honor. Entonces, un eneatipo uno perfeccionista no se va a permitir escribir cualquier libro, lo que tú llamas un churrilibro. Entonces, yo decía, si yo algún día escribo, no voy a escribir cualquier cosa. Porque es que además ahora, como todo el mundo escribe, entonces, pues no se trata de eso, es como lo que pasa con mi profesión. Ahora, pues todo el mundo es coach y cada quien lo hará como quiera, pero pues desde mi esencia yo no soy eso, yo no voy a hacer las cosas de cualquier manera, entre otras porque yo sé que con lo que hago y porque lo viví, cuando yo contraté un coach, le puse mi vida enfrente. Entonces, si yo voy a ser coach de alguien, pues yo lo voy a hacer de la mejor manera posible y con esto quiero decir, no me refiero a metodologías, sino como desde la verdad, desde mis valores, desde el cuidar al otro, desde aportar desde el corazón y con amor, y pues desde ahí no se podía escribir cualquier otra cosa que no estuviera pues como bien trabajada y bien fundamentada. Entonces, la respuesta es no estaba lista para escribirlo y no sabía cómo hacerlo y no te conocía a ti. Qué bonito. Bueno, y entonces, no sé si motivado por esto último que has dicho, pero bueno, quiero preguntarte, ¿qué fue lo que hizo que te dieras cuenta de que por fin había llegado el momento? Yo creo que fue una serie de diosidencias. No sé si ese término me lo van a entender en España, pero fue una serie de diosidencias. Es decir, empezar a recibir información de una persona con la que me estaba mentorizando y tener contacto a través de libros, que es precisamente de lo que estamos hablando acá, con una persona o con unas personas que han influenciado positivamente mi vida. La tecnología también empezó a hacer su parte, porque fíjate, tú estás en España y yo pues estoy en Latinoamérica, entonces sin tecnología pues no hubiera sido posible acceder a tu método, no hubiera sido posible tener conversaciones por Zoom, no hubiera sido posible aplicar para poder ser mentorizada o coachada por ti, entonces creo que es como demasiados mensajes y demasiadas coincidencias entre comillas que me llevaron a pensar, wow, esto está, yo últimamente bueno, últimamente no, hace unos 8 o 10 años escucho muchísimo más a mi intuición, menos le paro bolas a lo físico, sino mucho más aquí hay algo y esto para qué está llegando y cuál es la verdadera razón de que esta información me esté llegando. Y pues yo a ti, Rubén, no te conocía más allá de porque eras el autor del libro El Sorprendedor. Y además estás muy lejos, a 8.000 kilómetros de distancia. Entonces, como que cuando llegó un mensaje de tu existencia en redes sociales y wow, es el mismo del libro y sí, y se le puede escribir y se le puede contactar. Y yo decía, ay, me respondió, wow, es como aquí están pasando algunas cosillas que me permiten intuir que es el momento. Genial, genial. Bueno, me consta porque tengo numerosísimos audios tuyos que lo demuestran, que has leído de cabo a rabo varias veces los tres libros que componen el método Power Night y te has visto reiteradas veces también los 30 vídeos que los acompañan. De modo que si hay alguien en este mundo que verdaderamente puede hablar con conocimiento de causa de mi metodología, esa eres tú. Por favor, Ilse, ¿podrías decirme, porque esto de verdad no es baladí esta pregunta, o sea, me interesa mucho tu respuesta. ¿Podrías decirme cuáles son los aspectos que más destacarías del método Power Right? Claro que sí, Rubén, encantada te lo comparto porque creo que realmente ahí es donde ha estado la diferencia y es lo que ha hecho posible que exista hoy el libro El Liderómetro. Creo que el primer aspecto que destaco de tu metodología es la verdad. ¿Y a qué me refiero con esto? Primero, me resonó eh, porque la verdad es uno de mis valores. Entonces, encontrarme la verdad
como no la verdad revelada en tu método, sino la verdad con la que tú planteas lo que uno se va a encontrar en el método y frente a la posibilidad de escribir un libro. Es decir, que te digan, no necesitas inspiración. Y yo era como, wow, pero si yo creía que lo que necesitaba era inspiración y no, eso es una verdad que te confronta y dices, ah, ok, no es inspiración. Es parte de lo que lo bloquea a muchas personas o a mí me bloqueó muchas veces para escribir. Tú necesitas otras cosas y que te digan esa verdad, pues para mí creo que, primero, como te decía, es un tema de resonar con valores, pero cuando hablamos con la verdad, creo que ya es una muy buena como, puerta de entrada. Le sumaría adicionalmente que me encontré con una metodología muy didáctica, es decir, sí, somos adultos y estamos entre adultos, pero lo didáctico del método hizo que me conectara, que estuviera allí, que me mantuviera enganchada a los videos, a la lectura, la forma de combinar video, lectura, las ayudas que hay también en la versión. Yo trabajé pues con la versión de los libros en la versión digital, entonces como las gráficas, el método de las matrioscas, las metáforas que hay allí, hace que sea muy didáctico y pues si a eso le sumamos tu estilo personal y lo que empezaba a aparecer de ti en los videos, en la forma, en el vestuario, en el lenguaje, era como que rico poder aprender algo así, o sea, cero estructurado, así cuadriculado, sino muy, la verdad, muy sorprendente en lo que tiene que ver con las formas. Otro aspecto que destaco es lo estratégico. Yo no me imaginé que en la metodología yo me fuera a encontrar tremenda reflexión estratégica, porque es que el libro no es el libro solo, sino es todo un engranaje de el propósito personal con una propuesta de valor, con un modelo de negocio y lo estratégico que resulta ser el precisamente tener que tomarse el tiempo de pensar estratégicamente en quién soy, para qué quiero escribir un libro y entonces ahí sí cómo lo escribo. Eso creo que es absolutamente campeón porque yo conozco personas y tengo colegas que han escrito libros, pero pues no los han vinculado a nada más, o sí, de pronto los han hecho más por un tema de ego y demostrar que han escrito un libro, o como lo hablábamos en alguna ocasión, porque entonces como el otro escribió un libro, pues yo también escribo un libro y pues yo creo que la motivación desde el ego, pues por lo menos para mí no es lo que me motiva, a mí me motiva a servir, a mí me motiva a ayudar a las personas y creo que entonces desde ahí, pues eso se puede hacer de manera estratégica. Los negocios y el corazón se pueden reconciliar y pueden estar juntos y creo que la estrategia que tú planteas lo que permite es que ese negocio con corazón tenga mucho más sentido. Y lo último que a mí me llamó la atención, y esto ya empezó a ocurrir, fue al final, en la fase final de hacer el proceso y el método contigo, es la forma mágica como empezaban a encajar las piezas. Eso es muy difícil de describir para alguien que sea procedimental y que quieras como recibir algo de un método, pero pues eso es algo que pasó. Encajan las piezas. Entonces, no sé si eso está pensado o no en la metodología, pero en el caso de escribir este libro, pues empezaron a encajar y encajaron. Eso es lo que podría decirte. Qué maravilla, me encanta porque creo que has dado exactamente en todos los aspectos que para mí eran como los baluartes, los pilares sobre los cuales yo quería sustentar no solamente mi metodología, sino mi forma de trabajar, ¿no? Y ahora que ya nos conocemos, yo creo que bastante bien, porque hemos mantenido horas de conversaciones a través de audios, a través de Zoom. Tú sabes que para mí la verdad, la coherencia, el que todo lo que pensemos, hagamos, creemos, sea lo mismo, sea una proyección de nuestra esencia, es fundamental. Has destacado el tema didáctico, que para mí era también como fundamental, porque yo soy un gran consumidor de un montón de infoproductos y tengo que reconocer que me aburren la mayoría de ellos soberanamente, hasta el punto de que por muy interesante que pueda resultar la formación, es uno de los principales factores que a mí me lleva a abandonar y a no terminar determinados cursos. Por otro lado, y esto también me encanta, es el tema de la estrategia. O sea, yo no sabía esto de mí, yo es algo que he descubierto
bastante recientemente, porque claro, yo sé que me encanta escribir, que me encanta leer, que me encanta en general esto de dialogar a través de los libros, pero yo no sabía que me encantaba tanto la estrategia. Yo esto lo he descubierto muy recientemente, ¿no? Y darme cuenta de que los libros, porque claro, yo hace años acompañaba a gente a escribir libros al uso, como se escribían en el siglo XX. Pero es que en el siglo XXI los libros ya no se pueden seguir escribiendo de esa manera. Los libros tienen que formar parte de un engranaje mayor y saber para qué los queremos. Habrá libros que se quieran como el hall de una casa para que la gente acceda al resto de las habitaciones, habrá libros que sean autoconclusivos en sí mismos por X motivos, ¿no? Pero cada libro, cada persona, cada profesional, cada modelo de negocio tiene una estrategia. Y el libro tiene que formar parte de esa estrategia. Y esto yo he aprendido a verlo recientemente y es una de las cosas que para mí es fundamental que estén en esta metodología y es una de las cosas que también me encanta que las personas que pasan por el método PowerWrite se den cuenta de ello, ¿no? De decir, fíjate que yo pensaba en mi libro como el final de una aventura, ¿no? Un fin en sí mismo. Quiero escribir un libro. Y ahora me doy cuenta de que el libro no es nada más que el medio para lo que yo verdaderamente quiero conseguir. ¿Qué es lo que verdaderamente quiero conseguir? Esa respuesta solo la puedo responder yo, pero es que no me la había planteado, ¿no? Ujú. Y eso es súper importante. Y bueno, pues por último, Y ahí me... puedo decir algo Sí, 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 por supuesto. que creo que lo más retador acá fue precisamente pensar en esa estrategia. De hecho, no me lo estás preguntando, pero del tiempo que tomó todo el proceso para que este libro exista, yo te diría que el 80% del tiempo fue en la estrategia. Ya sentarse a escribir, bueno, eso tuvo otros desafíos asociados a procrastinar y a otras cosas que yo te llamaba Rubén, soy tu peor es alumna, yo acá me desaparezco y no escribo y tarará. Pero bueno, eso era un proceso también personal que tenía que vivir, pero a donde va el punto es que lo que realmente, la chicha, como dicen ustedes en España, de escribir el libro está es en la estrategia, en pensar. Y cuando eso que tomó tanto tiempo, como les digo, el 80% de la energía y del tiempo estuvo en la estrategia, eso estuvo listo, pues ya lo otro era más sencillo, el para qué y la forma y el storytelling y bueno, todo lo que había que poner allí era más fácil porque ya lo otro se había hecho que era la parte más dura. Exacto, y por eso me gusta mucho, que es lo que quería destacar en último lugar, que tú subrayas algo que para muchas personas es el gran obstáculo a la hora de enfrentarse a un libro, que es, ¿quién soy yo para escribir un libro si yo no, de dónde voy a sacar la inspiración para escribir este libro? Y esto que has destacado aquí, que es la navaja de Occam, que es que el 80% del trabajo es lo que lo que tú crees que no hay que hacer. Y es el 80% del trabajo es pensar en todas esas preguntas. ¿Quién soy? ¿Quién me manda? ¿Para qué? ¿A quién? ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el propósito que sustenta todo esto? ¿De dónde vengo? ¿A dónde quiero ir? ¿Cuáles son mis experiencias? ¿Cuáles son mis vivencias? ¿Qué conocimientos tengo? ¿Qué me diferencia de mi competencia? ¿De qué manera puedo revestir esto para que sea absolutamente diferencial con respecto a lo que ya preexiste en el mercado? Todo esto, cuando tú te paras, como has hecho, vamos, es que tú lo has hecho de mil amores, cuando te paras a responder a todas estas preguntas una por una y las tienes en esos turbopropulsores que tú destacabas de la propia metodología, ¿no? Cuando ya has recopilado toda esta información, es lo que dices tú, encajan todas las piezas y cuando eso hace clic en tu cabeza y te pones a escribir, el 20% restante es escribir, que es lo que a la gente le paraliza, ¿no? Decir, pero vamos a ver, si yo tengo miedo a ser una impostora, si yo tengo miedo a la página en blanco, tranquila, haz el 80% del trabajo y te darás cuenta de que el 20% restante es un torrente.
Luego, efectivamente, a lo mejor hay que darle forma, ¿no? Para eso están las siguientes fases del método, pero todo eso se trabaja en la primera parte y si se trabaja bien el libro, casi que se escribe solo. Y esto es lo bonito, ¿no? Poder constatar a través de casos como el tuyo que funciona de la manera en que estratégicamente estaba pensado. Así que yo bueno, perdona, ¿que querías decir algo? Y por supuesto, Rubén, con tu mirada expansiva y literaria, ¿no? Porque pues uno ve un pedacito de la foto y cuando como a lo largo del proceso hay que pasar por esos, y fíjense cómo tenemos rayones en la cabeza, ¿no? Entonces hay que pasar por ese proceso de enviarle a Rubén las cosas y a mí qué me pasa, yo no, esto va para donde el profesor me lo va a devolver tachado, esto no sirve en rojo, o sea, así de, ¿cómo se llama? Sí, rayados estamos del sistema educativo y entonces, pues es como ese temor para poder entregarte eso a ti, pero al final lo que tú haces para nada, yo nunca lo percibí así, fue juzgar ni calificar, sino ayudar a ampliar la perspectiva. Yo lo veo de determinada manera. Yo hago una interpretación de lo que estoy escuchando de mis lectores de una manera y tú como que con esa capacidad que tienes expansiva y creativa de ver más, como, wow, esto es mucho más grande y conectar los puntos y pillarte, por ejemplo, yo me acuerdo en uno de las retroalimentaciones de estos documentos de los turbopropulsores que tú me señalaste ahí como, aquí lo tienes. Y yo decía, ¿y cómo hizo para darse cuenta que era ahí? Ahí es donde eso solamente lo tienes tú. Entonces, creo que no es solamente la metodología, los libros, los videos, sino lo que tú pones. O sea, quién eres tú y lo que pones al servicio de. Bueno, me emociona mucho que digas todo esto. No estoy como con la voz ahí entrecortada. En fin, ya lo hemos hablado infinitas veces. Yo no te puedo expresar hasta qué punto estoy agradecido al universo por todas las, ¿cómo lo llamas tú? Diosidades, Diosidencias, diosidencias. diosidencias que se están dando aquí, porque en serio, ¿no? Y que llegue tu libro justo en la fecha del Congreso de Escritoras Cambiavidas y que la pregunta que yo te lanzaba el año pasado y gracias a la cual tú te inscribiste en el Congreso, viste esas entrevistas, te sentiste inspirada por esas mujeres tan poderosas. Y aquí estamos, un año más tarde, cerrando el círculo de forma mágica, porque a mí esto me parece magia, todo lo que ha sucedido a lo largo de este año. Incluso la forma que está adoptando tu libro es mágica, porque también he de decir que cuento con unos colaboradores que le están dando una forma a tu libro que por primera vez estoy viendo. O sea, es que no me había sucedido antes que un libro esté quedando tan maravillosamente bien por todos los aspectos, por fuera, por dentro, con todo lo que ofrece, con todo lo que incluye, con toda la trayectoria que hay detrás, con todas las posibilidades que hay por delante. O sea, es como ¡pum! ¿No? El bolso de Mary Poppins lleno de magia por dentro, ¿no? Que puedes meter la mano, puedes meterte dentro y estar ahí buceando y aprendiendo y calibrando hasta el final de los tiempos y mejorándote como líder y como persona casi sin final, ¿no? Pero bueno, como todo tiene que tener un final en algún momento y esta entrevista ya se está alargando mucho, quisiera, quisiera preguntarte una sola cosa más que es para mí también muy mágica y muy especial, que es, ¿qué le dirías a esa Ilse Rodríguez que el año pasado se sentía tan novata y tan chiquitita mientras contemplaba estas mismas entrevistas? Wow. ¿Qué le diría a la Ilse Rodríguez de hace un año? Que se arriesgara, que lo hiciera y que confiara y que yo creo que trabajar de la mano de los mejores pues es fundamental y yo hay ciertas cosas en las que he decidido y elegido no escatimar. Y yo creo que buscar, pedir ayuda. De hecho, hace poco hablaba con alguien también que estaba entrevistando para mi podcast, hablábamos sobre espiritualidad y él dijo una frase que a mí me conectó mucho y es, pedir ayuda es un acto espiritual.
y él lo decía desde el punto de vista cabalístico, o sea, de toda la teoría de la cabalá y demás, y pedir ayuda es un acto espiritual. Yo creo que me felicitaría, o más bien le diría a esa Ilse que volviera a tomar el camino de ser humilde y reconocer que no sabía cómo escribir un libro, que pidiera ayuda y que no escatimara en quién iba a ser esa persona que le iba a ayudar en eso. Yo creo que tener la posibilidad de buenos mentores, personas que ya han recorrido el camino, con quienes además compartes propósito y valores, es algo que es fundamental. Y en ese momento, pues para mí fue, como lo decía hace un rato, como el sentir que había una coincidencia en propósito desde lugares distintos, pero muy similar el propósito, valores, como una energía, y ¿qué le diría? Que lo volviera a hacer, que se lanzara al agua y que lo volviera a hacer. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Como pues seguramente lo voy a volver a hacer porque ya, o sea, ya existe y ahora quiero más. y ahora quieres más, ¿verdad? Eso es otra de las cosas que yo me suelo callar, pero que sé que ocurren, ¿no? Que, mira, no, creo que todavía no tengo ninguna clienta que no se esté planteando o que no haya ya escrito su siguiente libro, ¿no? Porque esto es un poco como cuando haces pop, ya no hay esto. Es como que descubres el infinito mundo de posibilidades que se abre a la hora de escribir un libro, cómo te proyecta la autoridad que consigues, sobre todo, cómo ordenas todo ese ruido que hay en tu cabeza, cómo consigues estructurar una metodología propia y tu propio libro te ayuda a hacer mejor tu trabajo, ¿no? Entonces esto a mí me ocurre cuando os ayudo a vosotras, que yo muchas veces recurro a mi propia metodología y digo, a ver, cómo lo expresé en esta ocasión? ¿Cuál fue la reflexión que tuve con respecto a esto? Porque sé que ahí seguramente lo expresé de la mejor manera que se puede expresar, porque claro, a mí esto también me llevó muchas horas de trabajo, ¿no? Entonces, incluso si se puede mejorar, me alegro de haber ido ahí porque digo, vale, pues para la siguiente edición esto se puede mejorar, ¿no? Y esto es así. Entonces, es muy chulo el poder explorar esta posibilidad y saber que una vez que ha sido posible, podrá volver a ser posible, ¿no? Y bueno, con el liderómetro, que es una de las sorpresas que encierra esta entrevista, vamos a dar comienzo a una preciosa iniciativa. Preciosa, yo creo que va a ser preciosa. Espero, confío, está toda la carne puesta en el asador para que así sea, que es la Biblioteca de Escritoras Cambiavidas. Es un sueño que yo llevo persiguiendo durante muchísimo tiempo, que es crear un club de lectura que sea gratuito tanto para los lectores como para las escritoras, en el que deseamos acercar a las personas interesadas en literatura de desarrollo personal algunas de las mejores obras escritas en lengua castellana. Y como me consta que el Liderómetro es probablemente uno de los mejores libros que se hayan escrito sobre cómo calibrar y desarrollar nuestras capacidades de liderazgo, porque yo mismo he mentorizado a Ilse durante la concepción, la escritura, la edición y la publicación de su obra, nos parecía el título perfecto con el que abrir las puertas de esta recién estrenada Biblioteca de Escritoras Cambiavidas. Desde aquí, quiero decirte dos cosas. En primer lugar, quiero dar las gracias a Ilse por su generosidad, porque le pedí si le parecía bien arrancar la biblioteca con su obra y ella desde el primer momento me dijo, sí, por favor, vamos a poner a disposición de las personas que lo deseen un avance de mi libro. Y entonces lo segundo que te quiero decir, a ti que nos estás viendo o nos estás escuchando, es que si quieres acceder a ese avance, lo tienes aquí debajo de la entrevista, solamente tienes que hacer clic y descargarte el comienzo de la obra de Ilse para que tú misma o tú mismo puedas calibrar si la obra de Ilse es verdaderamente la que estás buscando para analizar, para mensurar y para desarrollar tus habilidades de liderazgo. Así que yo desde aquí solamente puedo dar las gracias a Ilse por ofrecerse a ser la inspiradora y la que va a estrenar esta hermosa iniciativa
y daros las gracias a todos vosotros por haber seguido hasta el final esta entrevista que es de las que más ilusión me ha hecho en este congreso. Y Ilse, infinitas gracias por estar ya en la que es tu casa, la de las escritoras cambiavidas. Rubén, muchas gracias. Gracias inconmensurables. Esto de verdad es muy difícil de medirlo, pero de verdad muchas gracias. Para mí es un honor, de los honores más grandes que he tenido en mi vida, el poder empezar en la biblioteca de escritoras cambiavidas, y con todo el amor del mundo está allí este fragmento del libro para que las personas entren y empiecen a ver cómo pueden calibrar y empiecen a ver todo esto de lo que estábamos hablando, ¿no? Este ecosistema, todo este tema de la página web y los diferentes recursos y cómo puedes utilizar el liderómetro precisamente. De verdad, me siento súper honrada y sobre todo agradecida por conocerte, porque mi obra sea la que da inicio a esa iniciativa tan hermosa, y muy, muy agradecida de estar en esta entrevista y en este congreso de este año. De verdad, muchas gracias. Te mando un beso enorme y bueno, pues hasta siempre, Ilse. Hasta siempre. Hasta siempre. Gracias, gracias a todos. Chao a Chao, todos. Chao, chao, chao. chao.